decirle a alguien que tiene o que puede detener una tarea es decirle muy poco sobre lo que tiene que hacer. Bien. A ver. ¿Coincidís? Que ya procesaste todo, ¿coincidís? Claro. No, me gusta. Me gusta el foco. Tenés que ampliarlo, ¿no? Es como no quedarse en la lectura superficial de que expresarle a alguien una línea descriptiva sobre un proceso decisorio que por ende implica todo un mundo emocional o el mundo que ocurre hacia adentro de las personas. Te voy a abrir un paréntesis ya. Me gusta que abordemos el tema toma de decisiones en función brainstorming. Que es que el sentido de vulnerabilidad ocurre como de la piel para adentro en las personas, y combatir la normalización del desvío, que son como las dos caras de la disciplina operacional. ¿Qué es la disciplina operacional? El sentido de vulnerabilidad que tienen las personas adentro y las acciones que ejecutan para combatir normalización de desvíos. O para impulsar la disciplina operacional, en el sentido que no, cuando las personas hacen bien están siendo disciplinadas. Claro. El escenario es tan complejo que lo tomamos como un escenario lleno de desvíos, entonces en vez de decir hacer las cosas bien, decimos que combatan lo que está mal. Claro. Cuando hablamos de esa mejora. Bueno, todo eso que divide el mundo interno y externo me lleva a lo que acabas de traer, que me parece buenísimo, que es el mundo de la toma de decisiones. Vos sabés que, claro, ese como gran mundo y un poco lo que te quería proponer que conversemos es un poco, que entremos un poquito por las decisiones como tema general, después podemos como aplicarlo a algún caso concreto y algunas problemáticas que traen las organizaciones a las que les preocupa mucho que, considerando que tienen buenos procesos de decisiones y que han madurado ciertas herramientas para que las personas decidan, considerando esas herramientas, no ocurre, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso de la toma de decisiones. Exacto, ¿por qué decidir ante la detención de una tarea? Entonces, un poco es, ¿qué es decidir? En el fondo, mientras pensaba un poco ayer en esto, hay una frase de esta psicóloga argentina que me gusta tanto citar, que es Clara Coria, que dice, decidir es usar una espada que termina con la ilusión de que todo es posible. Es decir, qué bueno, tomás algo y dejás afuera como proceso, ¿no? Un montón de cosas. También es verdad que cuando te imaginás a alguien decidiendo, ¿no? Hay como varias maneras de imaginarlo. Una es cuando tenés tiempo, información disponible, de calidad, etc. Como el proceso por el cual podés llegar a arribar a una buena decisión, ¿no? El punto es que cuando en una organización de miles de personas trabajando en diferentes lugares, en movimiento, ¿no? Generan un contexto real que muchas veces se desacopla o que las personas no pueden conectar con lo que les dijeron que tienen que hacer o decidir, por ejemplo, de tener una tarea, cuando no están dadas las condiciones. Ese contexto real hace que las decisiones que se tomen sean como malas, de mala calidad o desacertadas. Y esas decisiones en industrias peligrosas conducen a incidentes. Entonces un poco era mirar, como entrar a esa parte de, ¿cómo condicionás a una persona que tiene que tomar decisiones en un contexto que cambia todo el tiempo, cuyas condiciones de contexto no las conoce necesariamente, o va hacia un contexto con nuevas condiciones? Es decir, tantos elementos inesperados que la pregunta disparadora es, ¿existe una regla para decidir? ¿O podríamos como diseñarla o por lo menos mostrar la forma inicial de una regla que te permita decidir considerando estos contextos o no? Esa era un poco como la preocupación que traía. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. No tengo todas las respuestas, pero... Abrís tantas... Dijiste tantos matices en todo lo que acabas de expresar que es difícil... O sea, ¿en qué momento puedo interrumpir todo esto que dice Luchi? Porque... hay muchos temas que me dan ganas de repreguntarte para ahondar. Pero bueno, vamos a abordar el tema de toma de decisiones en modo brainstorming más que en modo teoría de la toma de decisiones. Digamos, me gusta como que abordemos este tema pensando en cuestiones más vinculadas a la decisión
parada en la experiencia personal adentro de un contexto organizacional que en la teoría sobre la toma de decisiones, que además es profusísima. Me gusta mucho ese punto de entrada el que Clara Coria expresa con esa belleza inigualable que tiene, que es, yo lo voy a poner en palabras más simples o menos elegantes, que es decidir es elegir. Claro. Tipo, como la decisión necesariamente implica una elección. Y siempre pensé a la hora de tomar decisiones, que es un tema que me apasiona, no como los sesgos. Bueno, por fin. No como los sesgos, que es un tema que me aburre como un hongo. Que te angustia y te preocupa. Claro, que me genera conflicto. No, la toma de decisiones es un tema que me gusta mucho per se por todo lo que implica, porque básicamente modela tu vida la toma de decisiones. Entonces es un gran tema, un tema de terapia la toma de decisiones. Pero escuchá, vos sabés que voy a citar a nuestro amigo Víctor Coluccio, que en este espacio nos trajo el dato de que tomamos, que en el fondo también, si permitís, no voy a abrir el frente, pero nos la pasamos decidiendo. Y en un día, una persona promedio toma 35.000 decisiones. Eso dijo Víctor, ¿no? Sí. Claro. Con lo cual, es como, también podríamos describir esto diciendo, la vida es decidir, como tipo, siempre tenés que tomar algún camino y dejar de lado otros. Sí, muchas de ellas tomadas con inercia, ¿no? Y sin ningún tipo de proceso mental que traiga al... El 1% de esas decisiones son conscientes, de esas 35.000. Ok, claro, porque casi cada acción es tomada como una decisión. Que son 350. Y de hecho estamos haciendo acciones simultáneas todo el tiempo. Exacto. Claro. Y a veces no te das cuenta que estás eligiendo. Ese es otro tema. Pero te interrumpí. No me quiero ir yo del tema. No, y además es bien brainstorming, porque está bueno abordar el tema de esta forma. Voy a hacer una conexión con el post que escribió Víctor esta semana. Sí. En LinkedIn, que escribió sobre las emociones, ¿no? Sobre el mundo emocional. Y vuelvo a ese punto, ¿no? Uno de los aspectos que más me gusta de la toma de decisiones, y como me gusta, me resulta más fácil entrar, es la conexión que tiene directamente con la empatía. ¿No? Viste que la definición de empatía es la capacidad de ponerse emocionalmente en el mundo de los demás, en el mundo emocional de los demás. Claro. No en los zapatos. Subrayado emocionalmente. Claro. No en los zapatos, no es voy y me siento en la silla del otro para ver el mundo desde ahí. Que puede ayudar, estar físicamente en el lugar del otro. Pero que la dificultad que reviste el mundo emocional es que viste, los seres humanos somos entidades biológicamente cerradas, como dice Maturana, uno de estos, o Echeverría. Entonces vos no entrás nunca al otro, te imaginás al otro cuando empatizás. O a veces sentís algo que siente el otro. Yo me acuerdo por ahí es más personal, ¿no? Pero de haber sentido físicamente problemas que tenía o mi papá, o mi padre o mi madre. Es decir, yo sé cómo está sintiendo porque conozco la sensación en mí. Claro. Eso con otros seres humanos incluso con los que tenés muchísima cercanía y muchísimo afecto y tipo compartís proyectos de vida, es muy difícil que mucho se más dé, difícil. Claro. Porque no es la misma emoción la que sentís. Claro. En cambio, yo recuerdo con mi viejo de sentir lo mismo que sentía él. Incomprobable. Sí. Yo sé que es incomprobable lo que estoy diciendo, pero yo decía, cuando él me contaba un problema, me acuerdo que había un conflicto muy particular, yo decía, yo sé qué siente porque yo lo he sentido eso. Claro. Y mi sensación es, siento lo mismo. ¿Por qué traigo este ejemplo? Para decir, la empatía es medio, casi te diría, y acá como una irreverencia, es casi una fantasía que uno empatiza con el otro cabalmente. Tío, decir eso, qué difícil de... Porque si hay es una actitud actitud ahí, ¿no? empática. Cuando vos en tu actitud podés interpretar el mundo emocional ajeno y tomar decisiones a partir de eso, ni siquiera significa, viste, que vas a tomar decisiones que al otro le van a caer bien. Porque la gente más empática justamente puede tomar decisiones en contra del mundo emocional del otro. Viste que como el sentido común instalado alrededor de la empatía es qué empático que es porque me trata bien. Porque tiene como un acercamiento empático hacia el mundo, amable. Como confundir empatía con amabilidad. Y no, la empatía es entender emocionalmente lo que pasa, separado. Entendés por un lado, separás, tomás acción. Incluso podés hasta ayudar mejor, ¿no? Desde ese lugar. Completamente. Por eso la gente que te dice o toma decisiones que vos podés considerar arbitrarias en los procesos educativos, y muchas veces son buenas porque son aleccionadoras en el mejor de los sentidos. Son pedagógicas algunas acciones que no son simpáticas
o mal entendidas empáticamente hacia otro. Entonces, vuelvo al punto inicial porque parece que me fui por las ramas, pero no. Tomar decisiones considerando el mundo emocional que te rodea, de la forma que se puede, muchas veces es mentalmente, interpretativamente, etc., me parece como uno de los mejores desafíos que tienen las personas que lideran personas. Que es, ¿cómo considero que del otro lado hay un ser humano? ¿No? Como la contracara de la decisión empática o que considera el ser humano es el abuso de poder. Justo ayer conversamos un poco de esto, ¿no? Sí. Alguien en una posición de poder que toma una decisión con la cual claramente se está abusando de un tercero. Siento que me estoy extendiendo un poco, pero voy a decir una cosa más. No, pero de hecho voy a retomar la conexión emocional porque tiene un poco que ver con lo que estábamos conversando. Lo último que digo es, viste que en algún punto todos somos clientes y todos somos proveedores. Así, nosotros por definición, la consultora brinda servicios a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés como diferentes calidades de cliente en este aspecto, pero vos también en algún momento sos cliente de otro. Tipo, a lo mejor no es B2B, no es empresa a empresa, pero no sé, vos cuando vas a tomar un café y ves que alguien maltrata a un mozo, el otro día lo veía, ¿no? Decía, como qué perspectiva que toma la persona que es capaz de maltratar a alguien que te está sirviendo. Un mozo es alguien que te está sirviéndote la comida que vos vas a comer. Alguien que tiene el permiso emocional para tomar la decisión de maltratar a alguien que te está sirviendo es porque claramente entiende que hay una posición asimétrica de poder y decide como abusarse. Bueno, vuelvo a la vida organizacional. Yo creo que el líder que es capaz de moverse del lugar en donde la formalidad organizacional le ha conferido cierto poder, entre comillas, sobre los individuos y considera el mundo emocional, es el líder, bueno, inolvidable y que además en ese terreno es un gran tomador de decisiones. Vamos a decirle la decisión emocional, que involucra el mundo emocional de los otros. Para mí ese es un gran universo. Yo creo que hay 3 universos. Lo pensé un poquito cuando me planteaste este tema. Digo, hay un universo que es el de la persona que toma decisiones siendo capaz de contemplar el mundo emocional ajeno. Siento que dije todo lo que puedo decir. No, porque además pensaba, viste, muchas veces cuando en las investigaciones de incidentes ocurre una atmósfera emocional específica que quizá no esté muy, no lo sé, investigado, pero sería interesante. Ahí tomo el punto de la conexión. Qué bueno eso. ¿Cuál era la atmósfera emocional cuando esta decisión condujo a un incidente? Y en general, por lo que hemos escuchado, tiene que ver con apuro, con no saber cómo continuar. Y acá retomo el punto de decirle a alguien que puede tener una tarea es decirle muy poco sobre lo que tiene que hacer. Lo enfocaría de esta manera. A veces vos no haces algo, por ejemplo, detener una tarea. Ya, viste, el verbo detener es como molesto porque precisamente la actividad industrial es hacer cosas, avanzar, no sé, facturar, certificar, lograr objetivos. Eso está muy fuerte en todas las culturas. Y no tanto parar para ver qué hacer. Pero si vos parás, lo que se revela ahí como también muy importante es, pero ¿y cómo continúo para que el detener no sea un pecado? Que diga, no, pero ¿por qué me paras las cosas? ¿No? Ese tipo de pensamiento. Eso suele darles en atmósferas de apuro, de cierta presión, ¿no? Entonces, he escuchado a veces a las organizaciones diciendo, tenemos este proceso bien pensado, lo tenemos informado, tenemos a las personas capacitadas, ergo, cuando tienen que decidir, decís, bueno, van a decidir así. Pero la realidad te dice, no, muchas veces no deciden así. Entonces, mi planteo era, vamos por ese lado. Entonces, quizá decirle a alguien que puede detener una tarea habría que sumarle a esto, describirle las condiciones en las que puede continuar. Primero, describirle las condiciones en las que debiera darse cuenta que tiene que detener. Y hecho eso, ¿cuáles son las condiciones, para reconocerlas, que me permitirían continuar? Y eso sí es un proceso en el que la persona puede entender hacia dónde va. Si no se queda con algo que es percibido en general como algo que te coarta y que no te permite avanzar. Entonces, tomás malas decisiones, como que nos falta la mitad, nos falta, como suele pasar en nuestros análisis, la otra cara de la moneda, que es, ¿no sería más bien, o no tendríamos que sumar esta especificación de condiciones para continuar? No solo las condiciones para detener.
¿no? Bueno, en ese sentido de avanzar un poco la película, lo quería proponer, ¿viste? Hay un factor a la hora de tomar una decisión exactamente orientada a la detención. Tomar la decisión de suspender una tarea que tiene que ver con un concepto que la primera vez que lo escuché me pareció una revelación directamente, que es la de cuenta corriente emocional. Digamos, ¿no? Después con los años te das cuenta que aplica todo, que es básicamente cuántas veces, cuánto posicionamiento organizacional acumulaste a lo largo de los años para que cuando vos tomas una decisión, el resto del entorno se acomode a la fuerza que tiene la persona para decidir. Sí. Que es medio contradictorio. A nosotros nos gusta la mirada cultural, que es decir, che, ¿aquel contexto permite tomar decisiones o no? Pero también hay algo del factor humano, que es esa persona cuánto tiempo sostuvo una coherencia en la toma de decisiones. Y acá no estoy hablando de jerarquía, estoy hablando de cualquier segmento de la organización. Cuán seria, entre comillas, cuán en serio se toma las cosas o los problemas la persona. Que cuando esa persona toma una decisión, el contexto también se le ordena. Claro. Digamos. Ahora es verdad que nadie puede tomar decisiones en un contexto caótico, ¿no? Claro. El ejemplo de siempre. Nadie puede manejar bien en un contexto en el que se maneja mal. Pero hay personas que en contextos complejos toman decisiones difíciles. Y eso tiene que ver también con su historia previa. Y ahí, ¿te acordás que yo te decía como el universo de la toma de decisiones contemplando la vida emocional de los demás? Un segundo aspecto es la toma de decisiones contemplando tu propia capacidad o orientación, no sé bien cómo decirlo, a la toma de riesgos y al cumplimiento o a la disciplina o a la prolijidad, toda esa impecabilidad, todo ese universo de contenidos o de significantes que tienen que ver con cómo la persona obra. Por supuesto, en contextos disciplinados es más fácil ser disciplinado, pero hay una cuestión personal que va construyendo tu historia personal, que cuando vos tomás una decisión, incluso difícil, viste que, porque la gente dice, no, porque hay fulano toma buenas decisiones o es capaz de tomar decisiones en momentos difíciles, y separan que el mundo interno de la persona que toma una decisión difícil es un mundo difícil. No es que porque vos sos capaz de tomar decisiones difíciles la pasás bien. Si el contexto es difícil, la persona, viste, está bien, está más como pez en el agua en ese lugar, pero vive una situación complicada. Claro. Bueno, yo recuerdo un caso, no quiero decir ni los actores ni la descripción, pero vamos a poner una decisión pesada alrededor de una instalación compleja, que implicaba, había en juego muchos miles de barriles había en juego, y recuerdo que fue una decisión organizacional muy compleja donde la persona que logra imponerse en esa discusión y tomar una decisión en función de riesgos, convenciendo a todo su entorno, también lo hacía porque había construido su cuenta corriente decisional con el resto del entorno. O sea, tenía el peso adecuado construido a través de los años y a través de múltiples decisiones para tomar decisiones realmente impactantes, digamos, ¿no? Ese me parece que es como el segundo universo. No, y además de ese universo que acabas de describir, define por contraposición el otro, que es que cuando las personas deciden mal, estoy ahora pensando más que en decisiones organizacionales como la que traes, en términos de por ahí decidir en un frente de trabajo, también el resultado de cómo deciden las personas tiene que ver con este quizá condicionamiento previo, y ahí es donde entran los temas de cultura, de cómo vas condicionando en el buen sentido de la palabra a alguien para que tome decisiones a favor de, por ejemplo, la disciplina operacional. Es decir, quien no haya estado nutriendo esta cuenta emocional o cognitiva, no lo va a hacer, ¿no? De mi parte te menciono estos puntos porque los dije esto de, no será más bien que tengamos que definir las condiciones o además sumar las condiciones para continuar. Involucraría 4 puntos al menos. Definir qué es una condición. Porque cuando vos te dicen, ¿están dadas las condiciones? ¿Cuáles condiciones tendría que yo ser capaz de reconocer para decidir? 2, definir cuándo se cumple una condición o cuándo no se cumple. Estoy entrando como muy granularmente a las palabras, ¿no? Definir qué es una condición, definir cuándo se cumple,
distinguir entre el cumplimiento en condiciones normales o condiciones anormales o irregulares, eso se desprende de los dos anteriores, y saber qué hacer específicamente si una condición no se puede satisfacer. Es decir, cómo continúo. Y ese continuar tiene que ver con hacer algo o con dejar de hacer algo. Bueno, me metí como muy, muy hondo ahí, pero digo, si alguien, en términos como, si querés, ideales, tiene un proceso mental para resolver esto, cuando se le presenta un contexto, sería como buscar cierta certidumbre en la incertidumbre que siempre te vas a encontrar. El ejemplo clásico, alguien que va a descargar un camión lleno de caños y llega al lugar y no tiene lugar para maniobrar, no puede. ¿Qué hace? A las 4 de la tarde. Tiene que decidir, ¿no? Depende cómo haya sido condicionado y depende de si entiende qué condiciones debiera cumplir y cuáles se dan y cuáles no para tomar una nueva decisión, lo ayudaría a mantener ese tipo de decisiones de cierta calidad. Me parece tan inabordable el tema para resolverlo desde cada interacción, desde las 35.000 decisiones, que creo que no queda otra que confiar en la cultura. Digamos, es un poco llevar agua para nuestro molino. Pero en el fondo también es llevar agua para nuestro molino porque entendemos que ahí hay una solución posible, que es la solución de la decisión colectiva, como una suerte de supradecisión que no sé qué niveles de conciencia o de sentido de vulnerabilidad puede tener, pero que bueno, es como la que hay que trabajar. Que por eso me gusta la idea de cómo decide esta organización, más que cómo deciden las personas que están en esta organización. Que se reflejan en el fondo eso, claro, exactamente. Y ahí tirás el hilo con, bueno, está bien, ¿y cómo está condicionando culturalmente la organización a sus equipos para que decidan? Porque lo están haciendo de alguna manera, ¿no? Me quedaba un tercer punto, pero me parece bien que cerremos acá el brainstorming de esta semana. Me gusta hablar de estos temas un poco desordenadamente, no solo a través del manual de la toma de decisiones. Claro. Porque además creo que son temas como que llevan periodos de resolución y de evolución muy lentos. Viste, si vos mirás la toma de decisiones de los grandes líderes a través de la historia, siempre condicionada por contextos. Ahora, viste, viene todo otro contexto que va a condicionar el mundo de la toma de decisiones, que es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, va a cambiar la forma en la que tomamos decisiones porque va a cambiar el contexto, pero son como tiempos, es como los tiempos históricos de la toma de decisiones. Sería, digamos. Claro. Hay algo que va a cambiar independientemente de los esfuerzos individuales, sino de lo que nos ocurra medio como humanidad. ¿Viste? Van a entrar tecnologías que van a impactar también en las legislaciones, que van a impactar en grandes grupos de personas. Te estoy circunscribiendo un poco a nuestro ámbito, claro, ¿no? Al de las organizaciones de la industria extractiva o de oil and gas específicamente. Bueno, Lucho, extraordinario el tema que trajiste. Me emociona que traigas temas para brainstorming. No, que te lo quiero decir. Que no te angustien sobre todo. Claro, que no traigas temas consejos. Pero, bueno, excelente.